Versículos 3 a 5, es lo que vamos a estar hablando aquí en esta mañana. Isaías, el capítulo 53 y los versículos 3 a 5. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el versículo 3, hermanos, está el título de nuestro mensaje en esta mañana. Dice ahí: despreciado y desechado entre los hombres. Ese será nuestro mensaje hoy: despreciado y desechado entre los hombres. La semana que sigue, con la ayuda de Dios, vamos a tener 2 mensajes más sobre este capítulo 53, quizás 3 mensajes más. Ayer hemos hablado de los primeros 2 versículos y el capítulo que se inicia con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese era el título también del mensaje de ayer. Y explicábamos que este capítulo 53 habla acerca del nacimiento del Señor, su primera etapa, su ministerio público como predicador, su muerte en la cruz y su resurrección. Todo esto Isaías contó para nosotros en detalles 700 años antes de que esto sucediera. Y tal como Isaías lo cuenta en este capítulo y en los últimos 2 versículos del capítulo anterior, pues todo así ha sucedido. La pregunta de anoche era: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y esa palabra anuncio, explicamos que se habla de proclamar, se habla de predicar, se habla de lo que se ha oído. Pablo en el capítulo 10 a los romanos tomó esto e incluso él citó diciendo: esto es lo que dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Pablo. Tomando aquí al profeta Isaías. Los profetas, hermanos, en sus días, ellos sufrieron lo que yo llamo el reinado de la incredulidad. Los profetas no lograron encolumnar grandes multitudes detrás de su predicación. No eran seguidos los profetas, sí eran perseguidos. Pero no eran seguidos y no eran admirados por su predicación. E Isaías se instala en el futuro a través de su estilo profético. Y nota que en el tiempo que el Señor iba a venir a esta tierra y los apóstoles iban a hacer su ministerio, tampoco iba a ser oído el anuncio de ellos. Tampoco iban a ser oídas las buenas noticias que ellos iban a traer. Y en los días que hoy nosotros estamos viviendo, tampoco las multitudes no creen en el anuncio, no creen en las buenas nuevas, no creen en el evangelio. La gente de nuestro tiempo sigue equivocándose y eligiendo el camino ancho de la perdición. Y esta pregunta va repercutiendo por los siglos: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y la segunda frase que Isaías utilizó ahí dice: ¿y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Explicando que en los días de los profetas
Aquella predicación celestial fue acompañada por milagros, señales y prodigios, donde teníamos profetas que hicieron llover fuego del cielo, profetas que dijeron que no llueva y por 3 años y medio no llovió, y cuando volvieron a orar y pidieron lluvia, la lluvia vino del cielo. Milagros de resurrección, como el que hizo el profeta Elías, Eliseo, grandes señales, milagros y prodigios, el brazo del Señor, eso significa esa expresión, el poder del mensaje para salvación. Es lo que en el Nuevo Testamento Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y aquí cuando Isaías habla sobre quién se manifestó el brazo de Jehová en aquellos hombres, los profetas, el poder de Dios les acompañaba. En el ministerio del Señor Jesucristo el poder de Dios le acompañó. Sanó toda clase de enfermedades, resucitó muerto, hizo grandes milagros durante su ministerio. Se manifestó el brazo del Señor en la persona de Cristo, pero no fueron grandes multitudes las que creyeron. Como decíamos ayer, 12 le siguieron, 70 en otro tiempo, y a la muerte y resurrección de Cristo solamente un número de 120 estaba reunido en el aposento alto. No fueron las grandes mayorías que siguieron el camino del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los apóstoles también predicaron ese mensaje celestial, y su prédica fue acompañada por milagros, señales y prodigios. Y ayer vimos una serie de textos como Hechos 5:12 y otros que hemos citado ayer. Milagros, señales y prodigios. Sin embargo, aunque alguna vez 3.000 creyeron en Pentecostés, 4.000 en otra ocasión, cuenta el libro de Hechos, pero no fueron grandes las multitudes que siguieron el mensaje del Señor. Y la pregunta es: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifestó el brazo del Señor? Y dice Isaías ahí, hablando de la primera etapa de la vida del Señor, dice: Él iba a ir subiendo como el renuevo de una tierra seca. No había en Él ni poder ni hermosura, dice Isaías en el versículo 2. Estoy repasando un poquito lo de ayer para que los que no estuvieron entren a pleno en el mensaje de esta mañana. Y cuando dice ahí Isaías que él fue subiendo como el renuevo de una tierra seca, que la gente de su tiempo lo vio a Jesús como un yuyo común del desierto, algo que no podía producir un fruto importante, impactante, porque él venía ya del tronco seco y casi olvidado de la familia de David. Pues José, el carpintero, era un descendiente de la familia de David, y eso le iba a dar al Señor Jesucristo el derecho a ser rey. Por eso él será rey de reyes y señor de señores, sentándose en el trono del rey David. Y eso sucederá en breve tiempo. Va a suceder. No era de una familia, como se dice, de alcurnia, de alta sociedad. El Señor no tenía una vida de palacios, ni sus vestimentas eran de lujos, como se usaban en los palacios. Era una persona común, lo describíamos anoche, era uno más en el vecindario, aunque él era Dios hecho hombre. Y la gente lo veía como alguien común, no era impactante, no era el deleite de la gente. Era una persona común, como el renuevo de una tierra seca. Y luego Isaías usa la frase que no había en él ni poder ni hermosura. Y ahí él está hablando del aspecto que él iba a tener en la cruz del Calvario. Un cuerpo castigado, maltratado por el látigo, por bofetadas, escupitajos, como hemos leído ayer. Y finalmente clavado en aquel duro madero. No iba a haber en él ni poder ni hermosura. Un hombre debilitado, sin fuerza, puesto en la cruz. Y el mundo asombrado, sin entender que ese hombre estaba muriendo por nuestros pecados. Y estaba muriendo para ofrecerse al mundo como el Salvador y como el dador de vida eterna. Y entonces Isaías dice, no había en él poder ni hermosura. Pero si usted mira bien, como nosotros en esta mañana, le veríamos inatractivo para que le deseemos, para desearlo como nuestro Salvador, para desearlo como nuestro Señor,
para desearlo como aquel que va a guiar nuestra vida en el camino hacia la eternidad. Le veremos inatractivo para que le deseemos. Él es nuestro Cristo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y había muchos detalles que hemos hablado en el mensaje de ayer, pero es un poquito para refrescar la memoria. El pueblo de ayer eligió un delincuente, un homicida, dice la Biblia, que se llamaba Barrabás, y despreció a Cristo. Y ahora nos metemos en este versículo 3 que comienza diciendo despreciado y desechado entre los hombres. La gente prefirió a un delincuente, a un homicida llamado Barrabás, y mostró su desprecio por Cristo. Pues necesitamos comprender el significado de este término desprecio. Eso nos habla a nosotros de una intensa demostración de falta de respeto. Eso fue lo que el mundo mostró frente a nuestro Señor. Una profunda demostración de falta de respeto, un reconocimiento. Aquí en nuestra cultura barrial se diría, lo ningunearon, lo tuvieron el nada, una negación total, una demostración de humillación. Eso es lo que significa despreciado. La gente se encargó de hacer demostraciones de desprecio, de humillación, de rechazo. Y luego el profeta agrega la palabra desechado. Esa palabra significa excluir. Lo excluyeron, lo marginaron. La palabra desechado significa reprobar. Pues eso hizo la gente con sus actitudes. Lo reprobaron, no lo admitieron. Lo vieron como un residuo, como algo que se podía descartar con facilidad. Esa palabra, desechado, significa que lo han tomado por inútil y lo han hecho a un costado. Y así vive el mundo hasta nuestros días, dejando a Cristo a un costado de sus vidas. Y así lo explicaba Isaías, que iba a suceder. Él iba a ser ayer y hoy despreciado y desechado entre los hombres. Esas dos palabras, hermanos, demuestran cuál iba a ser en el correr de la historia la conducta humana frente al Señor Jesucristo. Le iban a despreciar, le iban a desechar. Allí en la agonía del huerto de Getsemaní, donde Él oró intensamente por nuestra salvación, y subraye eso, por nuestra salvación. Porque Él estaba pidiendo en esa oración de agonía al cielo que Dios tuviera misericordia y que Dios pudiera perdonar nuestros pecados y darnos una salvación que es eterna. Y dice que Él, estando en agonía, oraba allí intensamente y su sudor eran como gotas de sangre. Ese sudor sangriento empapó su cuerpo y luego le esperaban otros sufrimientos, las bofetadas, el castigo con el látigo. Luego le esperaba a nuestro Señor la caminata vergonzosa por la vía dolorosa cargando la cruz, el patíbulum como le llamaban, sobre su espalda, lacerada, abierto, se podía ver sus carnes abiertas. Y luego puesto en la cruz, ese madero en el piso, el cuerpo extendido, 2 clavos, quizás 3 en sus manos y un clavo en los pies. Normalmente eran de unos 13 a 18 centímetros y el dolor que eso producía. Y luego esa cruz era levantada con sogas y puesta ahí en un hueco, en un hoyo. Y ese sacudón, cuando caía la cruz, abría las carnes del que estaba crucificado. El dolor era intenso, el sufrimiento era extremo. Y la gente pasaba frente a la cruz, dice la Biblia, meneaba la cabeza, estiraban sus labios, se burlaban de Él. Dice Isaías, Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Dice, Él iba a ser un varón de dolores. Nótelo como sigue el texto. Dice, Él iba a ser un varón de dolores experimentado en quebranto. No solo los dolores físicos por las cosas que describí, sino el dolor emocional que produce la traición.
Aquellos que él amaba le estaban traicionando, aquellos que él amaba y estaba dispuesto a morir por ellos, le estaban despreciando, le estaban desechando. Cuando el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, quien puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio. Esa expresión, puesto el gozo delante de él, el gozo del Señor de morir en esa cruz, era la certeza que él tenía, que un día se iba a reencontrar con su iglesia, que él iba a comprar con su sangre en esa cruz. Dice él, con el gozo puesto delante de él. Él no estaba mirando el sufrimiento en la cruz, él estaba mirando más allá de la cruz. Un pueblo pecador, salvo, redimido, comprado por su sangre preciosa. Y eso le hizo ir a la cruz con gozo, con sufrimiento, con dolor, con humillación. Pero había un gozo adentro de su alma, que él estaba muriendo por un pueblo pecador. Dice, sufriendo el gozo delante de él. Padeció oprobio allí en esa cruz. La peor humillación. Y aquella gente exaltada, eufórica, y aquel coro que cuando le vio dijo, crucifícale, crucifícale, despreciado y desechado entre los hombres. Cuando esa multitud enardecida gritaba a Pilato, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás, lo amamos más a Barrabás que a él. Qué manera de mostrar el desprecio y desechar a nuestro Señor. Pero quiero que ponga atención en esto. Nuestro Señor Jesucristo, en esta palabra de Isaías, despreciado. ¿Saben que Él fue despreciado aún antes de nacer? Fue despreciado. La Biblia enseña que María, estando encinta, buscaba un lugar donde dar a luz. Y podemos observar por la Escritura que ella buscó un lugar con cierta comodidad para que naciera su niño. Y la respuesta que ella consiguió, dice el Evangelio de Lucas capítulo 2 y verso 7, fue, no hay lugar en el mesón. No hay lugar en el mesón. No había lugar para que él naciera antes de que él viniera a este mundo. El hombre ya mostró su desprecio por él. Por lo tanto, la única alternativa que tuvo fue la de nacer en un pesebre, que era un corral para los animales, un lugar inmundo donde los animales hacían sus necesidades. En ese lugar nació nuestro Salvador. Antes de que él naciera, ya se mostró esta palabra que habló Isaías, despreciado. No había lugar en el mesón. Y luego cuando empezó a dar sus primeros pasos, y vinieron aquellos magos del oriente, según cuenta el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, siguiendo una estrella por un tiempo, y llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde estaba el rey de los judíos que había nacido? Esa pregunta creó una alerta en la ciudad y todos se movilizaron y llegó hasta los oídos de Herodes, y él le encargó a esos magos que cuando encontraran al niño se lo hicieran saber, porque yo quiero ir a adorarle. Pero Herodes era un asesino y él quería encontrarse con el niño Jesús para matarle, porque él no quería competencia. Y entonces un ángel habló a José y le dijo, toma al niño y huye a Egipto. Y allí, en esos días, la espada de los romanos atravesaron la vida tierna de muchos niños en aquella pequeña aldea de Belén y sus alrededores. Y entonces el lloro de las madres se escuchó al ver sus hijos atravesados por la espada de los romanos. Pero eso se hizo porque querían matar a Jesús. Pero Dios en su plan le dijo al ángel, habla con José y dile, toma al niño y huye a Egipto. Pues así, cuando usted lea ahí en la palabra, dice eso en el Evangelio de Mateo capítulo 2 y en el versículo 13. Y cuando él ya salió a la vida pública, ya como un predicador, y le hablaba al pueblo sobre
la ley de Moisés y enseñaba la palabra de Dios y proclamaba que el reino de los cielos estaba entre ellos y les decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y les enseñó las bienaventuranzas allí en el monte, les dio ese sermón maravilloso que ocupa el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. 3 capítulos donde él expresó su sermón del monte. Pero ¿sabe qué le decía a la gente? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 40 y 41, cuando Jesús le hablaba de Abraham y de la palabra, le decían: tú eres un hijo de fornicación. Aquí en nuestra cultura tenemos una expresión más grosera todavía, más vulgar, pero querían silenciarlo y le decían: tú eres un hijo de fornicación. Ahí está, Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 40 y 41. Y había algo grave también, porque dice en Mateo capítulo 12, verso 24, que el Señor era hijo de Belcebú. Y cuando habla de hijo de Belcebú, ese habla de un demonio que representaba al excremento. Él era maltratado en su juventud, fue llamado hijo de Belcebú, fue llamado hijo de fornicación. Son algunas de las muestras de que lo que dijo Isaías se iba a cumplir. Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Podríamos decir muchísimo más en esta mañana. Pero note cómo sigue aquí Isaías en el versículo 3, dice él: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahora él usa esta frase, dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos quiere decir no tuvimos ninguna clase de consideración, no lo hemos valorado. Hemos escondido de él el rostro, hemos decidido vivir nuestro estilo de vida propia sin tener en cuenta sus consejos, sus enseñanzas, sus guías, sin tener en cuenta las huellas que él dejó marcado para que sigamos sus caminos. No lo estimamos. Y hoy en este siglo XXI tampoco estamos siguiendo firmemente sus huellas. Aunque la Biblia dice que el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, seguimos equivocándonos y seguimos nos descarriando como ovejas y seguimos eligiendo malos caminos. No lo estimamos. En las decisiones importantes de nuestra vida no lo consultamos. En las decisiones importantes de nuestra vida no lo buscamos. En nuestra vida diaria aún no es él la persona que domina nuestro pensamiento. Tenemos otras preocupaciones, tenemos otras ocupaciones. Isaías dice: no lo estimamos. Por ahí nos acordamos un fin de semana de él. Por ahí 2 o 3 fines de semana. Pero casi nadie en nuestra congregación logra una asistencia perfecta de 4 fines de semana seguidos en la casa de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que aún nosotros no lo estimamos. Hay otras actividades que nos mueven. Hay otras actividades que son prioridades en nuestra vida. Y aún en el mismo ámbito de los cristianos, no lo estimamos. Anunciaba Isaías aquí. Dice: como que escondimos de él el rostro. No estamos diciendo públicamente: somos seguidores de Cristo, somos salvos por Cristo. Nuestro silencio es una manera de negarlo, es una manera de esconder el rostro, es una manera de no identificarnos con él. Dice Isaías, dice: como que escondimos de él el rostro, como que nos diera vergüenza de decirle a la gente: somos hijos de Dios, somos salvos por Cristo. Aún nosotros, mis hermanos, todavía estamos escondiendo de él el rostro. Y repasamos la lista en nuestra familia, en nuestros amigos. Y son tantos, tantísimos, los que no tienen ni idea que nosotros somos hijos de Dios. Y no lo saben, porque estamos escondiendo de él el rostro. Cuando tenemos que mostrarlo a él en nuestra vida. Porque la expresión vida cristiana significa reflejar la persona de Cristo en nosotros. Y cada día debemos reflejar la persona de Cristo en nosotros.
Pero Él apareció en el escenario de la tierra. Y no lo hizo como los políticos que estamos viendo en estos días. No lo hizo con carteles luminosos ni en las rutas principales o caminos principales poniendo la imagen. No usó publicidad Él para presentarse en el escenario de la tierra. Él no tenía un club de fan. Él no tenía un club de admiradores. Allá una multitud de curiosos que lo buscaba o lo seguía para ver algún milagro de Él o recibir algún favor temporal de Él. Hoy en día, en el mundo que vivimos, Él sigue siendo despreciado. Si usted va a una universidad, y en estos días hemos visto en cantidad de videos por las campañas políticas, todo en las universidades, en las escaleras, en los salones, todo es de los políticos. Ruidos de tambores, movilizaciones de colectivos, marchas por líderes políticos. Pero si usted habla de Jesús, dice, no, es el nombre prohibido, no puede hablar de Él. En las universidades se habla de Marx, de Lenin, pueden hablar de Chávez, de Perón, de todo eso. Pero cuando usted saca un folleto con el mensaje del Evangelio, eso aquí no. Uno de los que se presentó hace 2 semanas como jefe de gobierno, estaba hablando mal de los cristianos y él dijo, ellos son el arma de doble filo, los cristianos tienen que volver a los templos y no tienen que meterse en la actividad política. Pero esos son los que golpean nuestra puerta buscando el voto de apoyo. Deme su voto, pero no me hable de Cristo. Porque nuestro Cristo es despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sabe qué, hermano? En el ambiente del fútbol se acostumbraba cuando alguien hacía un gol, se levantaban la polera y abajo decía, Dios es amor, Cristo salva. La institución que rige el fútbol mundial dice, eso no pueden usar. Porque si usted dice que Cristo salva, que Dios es amor, usted está discriminando gente de otras creencias. No es aceptado en el ambiente del fútbol nuestro Señor, despreciado y desechado entre los hombres. Y la gente grita en sus actos, el Che vive, el Che vive. Y usted dice, Cristo salva, eso no lo diga, eso no lo diga. Pero gritan con energía, el Che vive. Gritan con energía, Evita es pueblo. Y usted dice, Dios es amor, no diga eso. ¿Está entendiendo lo que le digo en esta mañana? Nuestro Señor despreciado y desechado entre los hombres. Los maestros de nuestra generación, capaz que le voy a dar un término extraño, están hipersexualizando a nuestros niños a través de un método de supuesta enseñanza perverso, vomitado del infierno mismo que se llama ESI. Sus hijos, nuestros nietos, están siendo enseñados bajo esa basura llamada el ESI. ¿Qué significa esa sigla? Educación sexual integral. Y les siembran dudas a nuestros niños sobre la sexualidad. Y les enseñan a nuestros niños varones a vestirse como mujeres y a jugar con los juguetes que históricamente jugaban las mujeres. Y les enseñan a las mujeres que no hay diferencia con el varón y que el asunto no es biológico, sino que es una cuestión de la mente que nos han construido y usan términos raros. Hay que deconstruir la mente y el hombre y la mujer es la misma cosa y le hablan de cosas sexuales a nuestros niños cuando nosotros como padres somos los que somos responsables de educar y de instruir a nuestros hijos, no esos perversos que están enseñando en los colegios y que tienen una mente perversa, contaminada, llena de dudas, gente amargada, resentida porque no conoce a Dios. Cuando usted lleva con un folleto, ellos le llevan miembros de hombres de madera. Estoy hablando de acá, de la provincia de Buenos Aires. Y les quieren hipersexualizar a nuestros hijos. Y a nuestros hijos menores de 10 años, en algunos casos le quieren hacer la enseñanza del uso de preservativo, que todo eso es una manera de promover la promiscuidad sexual. Y no solo desde el púlpito, desde la calle, en el ámbito familiar tenemos que pararnos y tenemos que enseñar la palabra de Dios, porque Dios va por la vereda de enfrente de esas perversiones humanas.
Capaz que este video no lo van a poder ver porque lo van a cortar, pero yo tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios. Porque esas son muestras en nuestra generación de que nuestro Salvador iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. No hay lugar para las enseñanzas de Él. Hay algo que yo había comenzado a escribir hace un tiempo atrás, que ya lo voy a publicar, que se llama Identidad Mutilada. Nosotros somos cristianos, pero tenemos una identidad que ha sido mutilada. Esa palabra mutilada quiere decir que ha sido cortado, que ha sido cercenado, que ha sido desmembrado. Y quieren desmembrar nuestro pensamiento, quieren desmembrar nuestro mensaje. Por eso la pregunta de Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Lo están cercenando, lo están cortando, están tratando de esconder nuestra prédica, de callar nuestro mensaje. Hay una identidad mutilada. No quieren que vean el cristianismo verdadero. El cristianismo que habla del pecado por su nombre y señala la rebelión del hombre y cómo le ha dado en la espalda a Dios y han elegido el camino ancho de la perdición. Y cuando usted les habla de las llamas eternas del infierno, se escandalizan. Y sin embargo aquí, usted ya lo ha visto, muchas manifestaciones de nuestra sociedad justifican y hasta algunos se gozan de la masacre que hicieron el 7 de octubre en Israel. No sé cuántos de ustedes vieron esas escenas, pero las personas caídas y así, con el hacha destruyéndole la cabeza, y a los niños abriéndolos, y a las mujeres embarazadas abriendo sus vientres, y enfocaron allí la reunión de todos los embajadores, y las mujeres y algunos hombres se desmayaban de ver esas imágenes y salían vomitando de ver la crueldad. Y aquí había gente en el centro de Buenos Aires manifestándose a favor de eso. Pero hablarles del amor de Dios y hablarles de nuestro Salvador, ya tienen la postura tomada. Ellos lo desprecian y lo desechan. Dice la Biblia también que es muy grave porque aún nosotros no lo estimamos y escondemos de él el rostro. Es hora de identificarnos como cristianos, hermano. El fin de semana que pasó se vieron, como todos los años, escenas de desnudez en el centro de la ciudad. Miles y miles salieron a lucir y relucir su orgullo gay. Y ahí, si usted vio las imágenes, mujeres semidesnudas haciendo sus necesidades, todas las que usted imagina, allí, y se filmaban. Y toda esa asquerosidad era aplaudida. Y ellos creen que eso expresa la libertad del hombre. Pero Jesús dijo, si conocieres la verdad os hará libre. La Biblia dice, si conocieres al Hijo de Dios, seréis verdaderamente libre. Eso es libertinaje perverso, inmundo. Y las cosas hay que decirlas por su nombre. Por las dudas, yo me llamo Héctor Catani. No soy un hombre que se esconde detrás de los micrófonos. Tengo una militancia en la fe de más de 40 años. Mi identificación es con Cristo, con su mensaje. No tengo ninguna clase de temor a estos poderes humanos perversos. Desprecian a Cristo en las revistas y lo venden una imagen de un supuesto Cristo con labios pintados, vestido de rosa. En las películas de Hollywood lo ponen a Cristo, un supuesto Cristo descendiendo de la cruz y teniendo relaciones sexuales con María Magdalena. Y hacen Jesucristo Superstar, un festival de rock, tratando de presentar a Cristo. Y muestran un montón de gente hippie de pelo largo, drogándose en granjas, viviendo en comunidad. Y dicen, este es Cristo. Wow. Isaías decía, él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Y aún en la escritura que nosotros leemos está registrado cuando aquel ladrón sin vergüenza en la cruz se burló de él y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz y sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero había otro ladrón que es bueno que lo recordemos. Y el otro ladrón le dijo, ¿ni temes tú a Dios estando en la misma condición? Porque nosotros estamos aquí porque merecemos por nuestros hechos, pero él ningún mal hizo. Y le dice ese otro ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
aquellas palabras maravillosas se escucharon ese día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí está Isaías y su mensaje, despreciado, desechado entre los hombres. Los hipócritas representantes de la religión de ayer y la de hoy. Los fariseos, los saduceos, todos ellos planearon su muerte. Y si ese poder religioso se puso de acuerdo con el poder político de los romanos para llevar al Hijo de Dios a la cruz. Aquello fue un asesinato. No había organizaciones de derechos humanos que intercedieran por él. Pero él fue a la cruz, porque era la única esperanza para nosotros, los pecadores. Y él hizo la obra completa y dio aquel grito de victoria, de triunfo. Consumado es, que significa la deuda ya fue pagada. Nuestro pecado ya fue pagado, fue con sangre preciosa que él derramó en esa cruz. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Y dice el verso 4 ahora, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, dice la palabra de Dios que él llevó nuestras enfermedades. A través de la historia, muchos teólogos de los estudiosos de la Biblia debaten, discuten inútilmente sobre ese texto. Es cierto que él llevó nuestras enfermedades físicas, pero llevó una enfermedad más grave y más importante, que es la enfermedad del pecado que está en cada uno de nosotros. Cuando él habló que iba a llevar esas enfermedades físicas de algunas personas, no era para que tuviéramos una salud perfecta. Nunca hay en la Biblia tal promesa para nosotros. Pero a modo de lectura les voy a decir esto. Dice el Evangelio de Mateo 9, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí está una parte de lo que dijo Isaías. Sanó toda dolencia, toda enfermedad en el pueblo, en las aldeas pequeñas, en los más olvidados, en los más necesitados. En esos caminos pecaminosos se metió nuestro Salvador, pero antes de sanarlo les predicó el Evangelio del reino. No es como las campañas históricas de esos grupos llamados pentecostales que dice Cristo sana y salva. No, hermanos, Cristo salva y después sana. Es lo que vemos ahí en ese texto. Dice que llevó él nuestras enfermedades. Pero el apóstol Pedro, si puede mirar ahí un poquito, el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios allí. Primera de Pedro 2, verso 24. Si ya llegó ahí, está hablando de Cristo el texto y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es lo que decía Isaías, llevó él nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos sanados. Isaías usa la palabra por su llaga fuimos curados. Es la misma expresión, más allá de la sanidad física que pueda darnos el Señor. Es la sanidad de nuestro alma, es la enfermedad que ocasiona el pecado. Por eso dice Pedro, recordando a Isaías, que el Señor cargó en su cuerpo nuestros pecados. No nuestra gripe, nuestros pecados, dice la Biblia. Cargó sobre su cuerpo. Una obra perfecta, completa. El pecado es el gran mal, hermano, que está en nosotros.
El pecado es lo que nos hace transgresores a la ley de Dios. Ya en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron transgresores, violentaron la ley de Dios. El Señor le dijo, de ese árbol no comeréis, porque si lo haces ciertamente moriréis. Y ellos transgredieron la ley de Dios. Y luego todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, y nosotros también hemos sido transgresores de la ley de Dios. Los antiguos predicadores, me gustaba su lenguaje porque ellos se presentaban, e incluso en algunos de nuestros himnos, dice, siendo yo aún delincuente, porque un transgresor de la ley es un delincuente. Los viejos predicadores hablaban de que nosotros somos criminales y la razón es porque somos transgresores de la ley de Dios. Hemos cometido un delito que puede tener cara de crimen, porque parte de la muerte del Señor Jesucristo es nuestra responsabilidad. Él fue allí por nuestros pecados. Ese fue el costo, hermano. No es gratis nuestro pecado. La mentira que navega por nuestras venas, la mentira que circula en nuestra sangre, es un pecado grave, dañino, destructor. La decadencia moral en la que ha caído nuestra sociedad, y quizás aún nosotros mismos hemos estado involucrados en alguna actividad inmoral, inmunda, pecaminosa, pues ha sido nuestro pecado, mis hermanos, ese exhibicionismo como el que le hablé recién, hombres y mujeres semidesnudas, trans y no sé cuántas categorías más hay. El pecado como se mire, con el rostro que tenga, cualquiera de sus rostros. El pecado, hermano, es como una plaga que contamina todo y destruye todo. El pecado aplasta al hombre. Y la Biblia enseña que aquel que iba a pecar ciertamente moriría. Pero Dios es amor. Y eso es lo que quiero hablar en el final del mensaje. Dios inexplicablemente es amor con nosotros. La Biblia utiliza la palabra gracia. La palabra gracia es una palabra tan rica y es una palabra tan profunda que nosotros no deberíamos conformarnos solamente con traducirla como un favor inmerecido. Es cierto que la gracia es un favor inmerecido, pero es mucho más que eso. Porque muestra el amor y la misericordia de un Dios que se dignó a descender hacia el hombre, dándole la oportunidad de un encuentro entre un Dios santo y un hombre pecador en un lugar extraño que fue la cruz del Calvario. Y el puente de esa unión entre el Dios santo y el hombre pecador fue la persona de Cristo Jesús. Ese cuerpo puesto allí en el madero es la demostración más gloriosa y más grandiosa y más sublime de lo que es el amor. No hay ninguna otra demostración humana o que tengamos conocimiento los humanos de amor. No hay nada más grande como el amor de Cristo mostrado en la cruz. Y 2000 años después, y en esta misma mañana y en este encuentro aquí, a Biblia abierta, ese amor viene a interrogarnos, viene a plantearnos a nuestra vida qué quiere hacer usted con el amor de Dios en esta mañana. Muchos de nosotros ya hemos creído en Jesús como el Salvador. Como decía el escritor de los Cantares, su bandera sobre mí es amor. Su bandera. Ya hemos sido aprisionados, ya hemos sido nosotros envueltos, atrapados, estamos sumergidos en el amor de Cristo, somos salvos por Cristo. Pero hay gente que necesita encontrarse con ese Dios que lo ama, con ese Dios que lo busca, con ese Dios que quiere quitar todo ese pecado inmundo de su vida y darle una salvación que es eterna. Eso se llama gracia de Dios, un favor inmerecido, un Dios que es amor. Mientras por tiempo, años se ha mostrado el desprecio y el rechazo al Salvador, todavía Dios nos busca dándonos una oportunidad para el arrepentimiento. La voz de Dios nos llama a venir arrepentidos y ser salvos por Él. Los predicadores, influidos por conducta satánica, invitan a la gente a las fiestas y
y le ofrecen música y le ofrecen refrigerio, y en esas cosas no hay salvación. Lo que hay salvación es exponer el sacrificio del Hijo de Dios, todo lo que Él sufrió en esa cruz, la sangre que Él derramó. En esa sangre podemos ser limpios, podemos ser salvos, y ese sufrimiento fue por nuestro pecado, y no porque seamos gente buena. Él fue a esa cruz porque somos inmundos pecadores. Frente a nuestro Señor, yo creo que nadie puede negar eso. Y los predicadores modernos dicen, no hay que hablar de esa manera. Los predicadores antiguos decían, no hay que mentirle al pueblo, hay que decir las cosas como es. Esa pus de nuestra alma, esa inmundicia que sale de nuestra alma por causa de nuestro pecado, tenemos que sacarla a la luz, que nuestras inmundicias sean lavadas por la sangre preciosa de Cristo. Dice Isaías, Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos curados. Una mirada final a esas llagas. Son las llagas que se comenzaron a ver, como dije ayer, en el huerto de Getsemaní. En esa oración, donde sus poros, algo de su cuerpo se fue abriendo porque salió sangre de allí, en ese sudor sangriento. En la sangre de aquellos golpes que recibió. Ayer leíamos el texto de que los oficiales de un grupo de hombres que le cuidaban le vendaron y comenzaron a golpearle en su cara. Y abrieron su cara y sangró su rostro. Y pusieron una corona de espina y con una caña le golpeaban. Y sangre preciosa salió de sus sienes. Y luego el látigo que abrió sus carnes, el flagrum, y sangre preciosa siguió saliendo. Y luego los clavos en las manos y en los pies, y sangre preciosa siguió saliendo. Y luego cuando vino el soldado romano hacia la cruz y lo halló muerto, la lanza le abrió el costado, y ese manantial que salió de su costado, dice Juan, yo lo vi, dice Juan, y era sangre y agua. Hasta la última gota de sangre de su cuerpo salió de él. Y hay que poner la mirada en ese manantial abierto en su costado, porque esa sangre fue vertida por nosotros, los pecadores. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No tengo otra manera de predicar, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje sangriento. El mensaje del Evangelio es el mensaje del sufrimiento de nuestro Señor en la cruz. Uno de nuestros himnos habla de la acerba cruz. Esa palabra antigua, acerba, significa una cruz áspera, un madero duro. Allí fue puesto nuestro Señor. No era una madera lustrada, pintada, presentada. Era una acerba cruz áspera, dura. Y Él estuvo dispuesto a pagar el precio y fue allí a esa cruz. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. No es un culto de diversión. Es un culto para ponernos frente al Señor y ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Porque el sacrificio de Él fue grande, pero nuestros esfuerzos son pequeños muchas veces. Y es bueno que nos recordemos en esta mañana que aquella víctima que se ofreció en la cruz, de la cual Juan dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue allí por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar para darnos una salvación, y una salvación que es eterna. Dice muchos, le dieron vuelta al rostro, no le estimamos. Mis hermanos, tenemos que ser valientes en esta hora, porque Cristo viene y viene pronto. El mundo cada vez nos presiona más, nos oprime, nos acecha. Las fuerzas del diablo se mueven con rapidez y con mayor maldad cada día. Y es tiempo que los hijos de Dios nos pongamos de pie. Y que podamos, como uno de nuestros cánticos aquí, cual pendón hermoso. El pendón era la bandera que se usaba en la batalla. Y que ese pendón hermoso que debemos desplegar hoy lleve adelante el mensaje de la cruz. Es lo que este mundo necesita. Este mundo no necesita escenas de romanticismo.
Este mundo necesita conocer el verdadero amor de Dios mostrado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para ser salvo. Porque si el mundo no se encuentra con Cristo en ese lugar, entonces este mundo se perderá para siempre. Dijo Jesús, si no crees que yo soy es el nombre que Dios usó cuando se presentó a Moisés. Y Jesús les dijo así a la multitud, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Es Jesús o es el infierno? Pero necesitamos ser claros en la predicación. No son cultos de prosperidad, no son cultos de conciertos musicales. Los nuestros son cultos donde se exhibe la obra de Cristo en la cruz, porque nosotros somos parte de su iglesia que Él compró con su sangre y tenemos que levantarnos como columna y como baluarte de la verdad. La verdad del Evangelio, mis hermanos, no puede ser escondida, debe ser exhibida. Y el Evangelio tiene que alcanzar a las almas más lejanas, más distantes, a las almas más pecadoras. Tienen que encontrar la salvación por medio de la obra de Cristo. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a hablar con Dios en esta hora. Y vamos a agradecer a Dios por esa claridad de Isaías, por esa enseñanza que oímos ayer y hoy y todavía lo que vamos a oír en los próximos mensajes, de esa obra maravillosa, perfecta, completa de Cristo a nuestro favor. Si alguien aún no tiene a Cristo, o en el tiempo escucha este mensaje, usted tiene que venir a Él con un corazón arrepentido de verdad. Muchos ya están hastiados y asqueados de su manera de pecar. Tiene que venir a Cristo y limpiar su maldad en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz y pedirle a Él que Él entre en su vida y sea el Salvador. Y nosotros que ya le conocemos como nuestro Salvador, es nuestra hora de tomar la cruz y seguirle con fidelidad cada día. De vivir un cristianismo, hermano, más profundo, de vivir un cristianismo más comprometido. Pablo le advirtió a Timoteo sobre los tiempos peligrosos, y cuando Pablo usó esa palabra peligroso, estaba hablando de días salvajes. Pues esos días son los que estamos viendo y viviendo, pero también son días de oportunidad para anunciar el mensaje del Evangelio. El mundo es un caos, el mundo está en crisis, el mundo está lleno de temores a los virus, temores a los huracanes, temores a los terremotos. Y hasta hay algunos tontos que sienten temores de una invasión alienígena y cosas por el estilo. Ese mundo lo que necesita es conocer a Cristo y estar seguros en Él. Cristo es el refugio perfecto. Su sangre derramada en la cruz es suficiente para limpiar todo nuestro pecado y para darnos una salvación que es eterna. Decía un viejo himno, Jesús, qué dulce nombre a los que te queremos. Padre, bendice tu palabra. Obra Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser confrontados por tu palabra. Necesitamos escapar, Dios, de las garras de la tibieza. Necesitamos ser hijos valientes, que hablen con su voz en cuello, como trompeta, anunciándole al pueblo el pecado, pero anunciándoles también el medio de salvación que tú nos has provisto, que es Cristo Jesús. Que tu palabra, Dios, pueda seguir obrando, trabajando en nuestra vida. Que tu palabra siga siendo para cada uno de nosotros una fuente de bendición. Venimos en esta mañana a tu casa, Señor, para hacer lo que nos has pedido, una reunión de recordación. Esta cena que vamos a compartir y esa mesa de comunión
que nos invita a un encuentro profundo con Cristo nuestro Salvador. Y recordar juntos hoy su muerte, su sepultura, su resurrección, y gozarnos en la esperanza de que el Señor volverá por nosotros pronto. Maranata es nuestro lema. Cristo viene y viene pronto. Danos tiempo de bendición, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos, y vamos a ir preparando nuestros corazones para la ceremonia de la Santa Cena, donde vamos a recordar la muerte, la sepultura y resurrección